Yo no pertenezco a nada, solamente a tu mirada y a la intención que hay en mis besos. Cuando te beso en la mañana, busco algo a la pasada, algo que me dé respuestas. Quiero cambiar contigo el mundo y ser de nuevo un cabro chico. Aquí se va el faro, desde San Antonio para el Cando. Bicho raro, ¿y cómo suena? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? La pasión estaba en nuestro lado de una forma sin anteceder y ya lo tengo todo y casi nada. Si la retórica no me funciona y ya me pongo loco y ya lo tengo todo controlado. Ya me siento un poco diferente. Esto no pasaba ya en mis años. Es que tu fótico en mi teléfono me tiene loco, pero me gusta que sea así y de a poquito ir agarrando vuelo, rebobinar la película y nunca llegar al final. Y más pulento si te arrepentí y te quedas hasta después del almuerzo, rebobinar la película y nunca llegar al final. Tengo la música de comodín para frenar este compás de tiempo, rebobinar la película y nunca llegar al final. No quiero terminar, me niego. Tendría que inventarle alguna mentirita a Dios. Marihuana escondida en mi bolsillo para romper el hielo, para encontrar mi destino. Yo sé que para ti es cuento repetido, mas quiero que me des un poco de eso que tienes ahí entre tus labios, un poco de saliva. A ver si ya con esto al fin encuentro una salida para esta vida que parece pesadilla. Te hago poderoso, indiferente y mala vida. Cantarte puede parecer un poco raro, vieras los dibujos que te tengo de regalo. Ya quiero respirar de nuevo, tú mismo ahí, intoxicarme hasta drogarme y todo lo que me creas de la vida. Guardo en un papel y lo pego con tu saliva. No quiero parecer un poco atolondrado, es que te disfruto más cuando estoy drogado. Uno a uno tus gestos me alucinan, tu voz es parecida a una dosis de morfina. No quiero parecer un poco atolondrado, es que te disfruto más cuando estoy drogado. Ahora sí. Perfecto, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Estamos transmitiendo este Facebook Live justo antes de 2 semanas de la prueba de matemática y estuvimos trabajando a full en la resolución de la prueba en video de cada pregunta liberada por el DEMRE con nuestro estilo, siendo muy pulcros en la resolución, tratando de ser lo más cuidadoso con todos los detalles de cada pregunta. Y está prácticamente todo subido a tclass.com. Y en esta oportunidad les quiero compartir el primer eje, y la gracia va a ser ver los primeros 17 preguntas del modelo, y luego de eso vamos a tener un espacio para poder discutir sobre cuáles fueron sus mayores dificultades. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces con la resolución. Pueden ir ustedes comentando en tiempo real con los emojis de Facebook, como están acá abajo, cuál creen ustedes que es la respuesta correcta en cada caso. Así que los invito a poder compartir esta transmisión entre sus amigos, en los grupos de Facebook que preparan para la PSU,
para que podamos participar de esta discusión de la prueba. Como les dije, son las primeras 17 preguntas del modelo en esta oportunidad. Va a ser alrededor de 1 hora. Y luego de eso vamos a discutir sobre las preguntas de este eje y algunas observaciones que tengo yo frente a este modelo respecto de los analizados años anteriores, desde el 2015 al 2018. Así que, sin nada más que decir, los invito a poder estudiar de los modelos de EMRE, sobre todo en este tiempo que queda tan poco para la prueba. Es súper bueno estudiar desde acá, así aprenden maneras de pensar. Estamos atentos entonces, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Pregunta número 1 del modelo PSU Admisión 2018 del DEMRE. Dice 0,1 dividido 0,01 más 0,001. Primero desarrollaremos el paréntesis transformando los decimales a fracciones. 0,1 se lee un décimo, dividido por 0,01 es lo mismo que un centésimo, más 0,001. Al hacer la división entre fracciones, la transformamos a una multiplicación invirtiendo el divisor. Nos queda de esa manera. Y lo demás lo dejamos igual. Ahora simplificamos el 10 con el 100, nos queda 10. Entonces nos va a quedar finalmente 10 más 0,001, que no es otra cosa más que 10,001. Por eso la opción correcta a esta pregunta es la D. Pregunta número 2 del modelo PSU Matemática Admisión 2018. 1/2 elevado a menos 2 más 1/3 elevado a menos 3 es igual a... Cada vez que tengamos una potencia con exponente negativo, la podemos pasar a una potencia de exponente positivo invirtiendo la base. Entonces 1/2 nos va a quedar como 2 partido por 1 elevada a 2, ahora positivo, más 1/3 nos va a quedar como 3 partido por 1 al invertirlo y nos queda con exponente 3. 2 partido por 1 es 2, al cuadrado es 4, más 3 partido por 1 es 3, al cubo es 27. 4 más 27 es 31. Por eso la opción correcta es la A. Si m es igual a 1,4 más 4,05, p es igual a 5,6 periódico menos 0,21 periódico y q es igual a 3,21 periódico más 2,24 periódico, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Para poder hacer la comparación de desigualdad entre cada uno de estos números decimales, tenemos que desarrollarlos. Entonces desarrollamos las sumas y las restas. M es igual a 1,4 más 4,05. Si hacemos la suma nos va a quedar 5, 4 y en la unidad 5. Entonces M es igual a 5,45. Y le voy a agregar un 0 adicional para que tenga 3 cifras decimales. Veamos ahora cuánto es P. P es igual a 5,6 periódico, 5,666 periódico, menos 0,21 periódico. Entonces el 1 es el que se va repitiendo. Si hacemos la resta, nos va a quedar 6 menos 1, 5, y eso se va a repetir para allá. 6 menos 1, 5, 6 menos 2,
4. Y luego 0 menos 5 menos 0, 5. Por lo tanto nos queda que P es igual a todo esto. Y le voy a agregar un 5 más a esta expresión. Pero recordemos que es periódico. 5,45 periódico. Por último, Q es igual a 3,21 periódico. Voy a escribirlo hasta ahí. Más 2,24 periódico. Entonces 2, 4, 2, 4 y hasta ahí. Y los sumamos. 4 más 1, 5. 2 más 2, 4. Aquí nos da 5, 4. Bajamos la coma y luego 5. Esto sigue para allá. Entonces ahí tenemos Q. Ahora vamos a hacer la comparación entre los números identificando el valor posicional desde la unidad hasta cada una de las cifras decimales. Notemos que todos tienen como unidad el 5. Entonces son iguales hasta ahí. También tienen la décima igual, todos tienen 4 en la décima. En la tercer valor posicional es donde se va generando la diferencia, donde podemos notar que M tiene un 0, mientras que P tiene 5 y Q tiene también un 5. Entonces, ¿qué podemos decir? Que M es el menor de ellos. Así podemos descartar inmediatamente todas las opciones donde no digan que M es el menor de ellos. Para seguir comparando entre P y Q, quién es mayor, vemos la siguiente cifra decimal, que para P es 5, pero para Q es 4. Por lo tanto, P es mayor que Q. Entonces, el orden correcto va a ser, el mayor de ellos es P, luego viene Q y finalmente M. P, Q, M. Por eso la opción correcta es A. Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes es un número racional que no es un número entero? Es decir, en esta pregunta nos están pidiendo transformar cada una de estas expresiones en números y verificar cuál de ellos es un número racional pero que no es un entero. Notemos que en el primero de ellos tenemos 1,9 periódico. El 9 periódico es 1. Entonces, esto de acá va a ser igual a 1 más 0,9 periódico. 0,9 periódico es 1, por lo tanto esto nos da 2 y ya no sería la respuesta correcta porque es un número entero y queremos que no sea un número entero. En el segundo caso, lo que vamos a hacer es transformar el número decimal que está en el denominador a fracción. Nos va a quedar menos 1 y la fracción completa la escribimos como división. 0,2 también se lee 2 décimos y 2 décimos, si lo simplificamos, nos queda 1/5. Entonces nos quedaría dividido por 1/5 al cubo. Esto es igual a menos 1 por, y la división la transformamos en multiplicación, nos va a quedar 5 elevado a 3. Y esto nos va a quedar como menos 125, que es un número entero, por lo tanto tampoco es la correcta. En el caso C, notemos que hay dos números decimales semiperiódicos, pero ambos coinciden en dónde parte el periodo, que es en la segunda cifra decimal. Cuando ocurren cosas como esta, nosotros podemos hacer la comparativa directa como 46 dividido 23. Y 46 dividido 23 es 2. Por eso esta no sería la correcta. Vamos a verificar para que quede claro por qué va a dar ese resultado. Si nosotros hacemos el 46, lo transformamos como decimal, nos va a quedar 46 menos 4 partido por 90
dividido el 0,23 periódico, nos quedaría 23 menos 2 partido por 90. Entonces ahora cuando transformemos esta división en multiplicación nos va a quedar 42 partido por 90 multiplicado por 90 partido por 21. Y aquí se nos van a ir los 90, se van a simplificar, y el 21 como el 42 se simplifican y queda 2. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos la parte periódica está en las mismas posiciones, podemos simplemente dividir los números que están en la parte decimal. Con esta misma estrategia, la opción D, vamos a corroborar que esto va a ser igual a 24 dividido 8. Y 24 dividido 8 es 3. Por lo tanto, tampoco es la correcta. La opción correcta entonces sería la E y vamos a corroborarlo. Esto va a ser igual a 2 dividido por 0,4 es lo mismo que 4 décimos o 2 quintos. Entonces nos va a quedar como dividido por 2 quintos elevado a 5. Esto va a ser igual a 2 por, transformamos la división en multiplicación, entonces nos va a quedar 5 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5. Simplificamos este 2 con este 2 elevado a 5, nos queda 2 elevado a 4. Y entonces nos queda como 5 elevado a 5 partido por 2 elevado a 4. Y ahí yo no puedo simplificar, por lo tanto, como el denominador es distinto de 1, ya no es un número entero. Y por lo tanto, esa era la opción correcta, la E. Un técnico cobró en total 48.000 pesos por la reparación de un computador. Si en repuestos gastó 24.000 y cobra 7.500 pesos por hora de trabajo, ¿cuánto tiempo demoró en realizar la reparación de ese computador? Notemos que de los 48.000 pesos que cobró, 24.000 son solamente en repuestos, es decir, la mitad es solo repuestos. Y eso quiere decir que todo lo demás, es decir, los otros 24.000 son de mano de obra. Y sabemos cuánto vale cada hora de esa mano de obra, que son 7.500. Entonces, de los 48.000 le resto la cantidad que gastó en repuestos y me va a quedar 24.000. Esos 24.000 que me quedan son los que él cobró por mano de obra y sabemos cuánto vale cada hora de su mano de obra, que son 7.500. Si dividimos 24.000 en 7.500, nos va a quedar 3,2. Entonces, tenemos que interpretar este dato como horas. 3,2 horas. Es claro que el primer dato es 3 horas, pero ahora hay que entender el decimal en horas. Entonces, tenemos 3 horas, y así vamos a descartar la A, la C y la E. Nos quedamos solamente entre la B y la D. Y ahora el 0,2 horas lo tenemos que transformar en minutos. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicándolo por 60. Y 0,2 por 60 es 12. ¿Por qué? Una hora son 60 minutos, por eso transformamos de esa manera. Entonces la respuesta correcta serían 3 horas con 12 minutos. Opción correcta, la B. ¿Cuál de los siguientes números está más cerca del número 25 dividido 10 en la recta numérica? 25 dividido 10 es equivalente a 2,5. Entonces lo que queremos buscar es qué número está más cercano a 2,5. 15 dividido 5 es 3. 4 enteros 1/2 es lo mismo que 4,5. 2 enteros 1/4 es lo mismo que 2,25.
17 dividido 7 no parece tan simple, entonces lo vamos a desarrollar. 17 dividido 7. 7 en 17 cabe 2 veces. 2 por 7, 14. A 17, 3. Bajamos la coma decimal. Ponemos un 0, 30. 7 en 30 cabe 4 veces. 7 por 4 es 28. A 30 sobran 2. Bajamos un 0. 7 a 20 es 2. Porque 7 por 2 es 14 y 7 por 3 es 21. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Porque ya tiene el mismo número decimal que los otros. Entonces esto es más o menos 2,42. Ahora nos falta el 19 dividido 9, que si hacemos la transformación nos va a quedar como 2,1 periódico. Y ahora sí, podemos ver cuál es el que está más cerca. Entre los que tienen como entero al 2 está el C, D y E, pero los que están más cercanos al 5 en la primera cifra decimal es la opción D. Por eso esa es la correcta. Sea P un número racional tal que P está entre 0 y 1 y N un número entero mayor que 0. De las siguientes opciones, ¿cuál representa el mayor número? Para resolver esta pregunta es conveniente dar algunos ejemplos de N y P. P es un número entre 0 y 1, por ejemplo, podría ser P igual a 1/2. Y luego podemos decir que N, por ejemplo, podría ser 7 porque es un número entero mayor que 0. Notemos que dentro de las opciones hay varias que son potencias de P. P elevado a N en la opción A, P elevado a N más 1 en la opción C y P elevado a 2N en la opción D. Como P está entre 0 y 1, cualquier potencia positiva de P va a seguir estando entre 0 y 1. Y no así lo que podría ocurrir con B y con E, que podrían ser mayores que 1. Por eso voy a descartar inmediatamente las opciones A, C y D. Y ahora solamente veré qué es lo que ocurre con las opciones B y E. Para la opción B vamos a tener, para nuestro caso N, 7 por P elevado a N. Sería 1/2 elevado a N, es decir, 1 partido por 2 elevado a 7. Si reemplazamos, entonces nos va a quedar 7 partido por 2 elevado a 7. Eso es para la opción B. Para la opción E, lo que vamos a tener es P más 1, es decir, 1/2 más 1 elevado a N, y N es 7. Entonces, primero resolvemos lo que está dentro. 1/2 más 1 es 3/2. 3/2 elevado a 7, y esto nos va a dar 3 elevado a 7 partido por 2 elevado a 7. Notemos entonces que ambos van a tener el mismo denominador, 2 elevado a 7, pero la diferencia va a estar en sus numeradores, donde uno va a ser n, en este caso 7, y en el otro va a ser 3 elevado a 7, que obviamente es mucho más grande que 7. Por esta razón es que la opción E es el que representa el número más grande entre ellos. Se puede determinar que la expresión A menos B partido por C, con A, B y C números enteros y C distinto de 0, representa un número entero positivo si 1. A menos B es múltiplo de C. Veamos esta primera afirmación. Recordemos que necesitamos que el número sea entero positivo. Entonces, si A menos B es múltiplo de C, entonces el A menos B va a ser equivalente a un número K
por c, donde k es un número entero, es decir, puede ser tanto positivo como negativo. Eso quiere decir que un número sea múltiplo de otro, que se puede escribir como k por otra cosa, por ese número. Si lo reemplazamos en la expresión, nos va a quedar a menos b, vamos a escribirlo como k por c, partido por c. Simplificamos la c y nos va a quedar que es simplemente k. K es un número entero, pero puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, como puede ser positivo o negativo, no necesariamente va a ser positivo y por lo tanto esta opción no es suficiente. La segunda información nos dice que A es igual a C por K, entonces lo escribimos C por K, y B es C por P. Recordemos que la expresión es A menos B, entonces voy a escribir C por K, que es A, menos B, que ahora lo escribimos como C por P. Y esto dividido por C. Podemos factorizar por C en el numerador y nos queda K menos P partido por C. Simplificamos la C y nos queda simplemente K menos P. ¿Qué nos dicen de K y P? K y P en la segunda información nos dicen que son números enteros positivos, pero no sabemos quién es mayor que el otro. Para que K menos P sea un entero positivo, K tiene que ser mayor que P. Por lo tanto, como no sabemos esa información, no podemos asumir nada. De hecho, con las dos informaciones juntas, tampoco podríamos aportar a resolver que esto sea un número entero positivo. Por esta razón, la opción correcta es la E. Se requiere información adicional. Pregunta número 9 del modelo PSU Matemática 2018. Raíz cuadrada de menos 4 elevado a menos 2 es... Lo primero que debemos resolver es la cantidad subradical de la raíz y en particular el signo negativo de la potencia. Vamos a transformarlo a una potencia positiva invirtiendo el número. Entonces nos va a quedar como la raíz de y el menos 4 lo invertimos como 1 partido por 4 y con su respectivo signo negativo. Y ahora nos va a quedar elevado a 2. Notemos que es una raíz cuadrada y adentro de ella hay un elemento al cuadrado. Por definición, la raíz cuadrada de algo al cuadrado es igual al valor absoluto de lo que está al cuadrado. Es decir, nos va a dar la parte positiva. Aplicándolo a este problema, vamos a tener que la raíz cuadrada de menos un cuarto al cuadrado es el valor absoluto de menos un cuarto, es decir, un cuarto. Por eso la opción correcta es la C. Si P es igual a 3 más raíz de 5, Q es igual a raíz de 14 y R es igual a raíz de 30 menos 4, entonces, ¿cuál de estas relaciones de igualdad se cumple? Para poder responder esta pregunta es recomendable ubicar el valor de cada una de estas raíces en la recta numérica. Para eso vamos a buscar los cuadrados perfectos más cercanos. Por ejemplo, raíz de 5 está entre raíz de 9 y raíz de 4. Raíz de 4 es 2 y raíz de 9 es 3. Entonces raíz de 5 está entre 2 y 3. Si a esto le sumamos 3 en todos los términos de la desigualdad, nos va a quedar que 3 más raíz de 5 va a estar entre 5 y 6. Y 3 más raíz de 5 es P.
Entonces vamos a tener que P está entre 5 y 6. Usando este mismo procedimiento, verifiquemos entre qué números enteros está raíz de 14. Raíz de 14 es mayor que raíz de 9. Entonces, raíz de 9, raíz de 14 y una raíz mayor que raíz de 14 es la raíz de 16. La raíz de 9 es 3, entonces raíz de 14 está entre 3 y 4. Porque raíz de 16 es 4. Entonces, como raíz de 14 es Q, vamos a decir que Q está entre 3 y 4. Por último, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora para el valor de R. Notemos que tenemos raíz de 30 y encontremos un cuadrado perfecto superior a 30, que sería 36. Por lo tanto, raíz de 30 es menor que raíz de 36 y es mayor que raíz de 25. Raíz de 25 es 5, entonces nos va a quedar que raíz de 30 está entre 5 y 6. Ahora, si restamos 4, para que nos dé R, nos va a quedar entonces que R va a estar entre 5 menos 4, 1, y 6 menos 4, 2. Por lo tanto, R está entre 1 y 2. Y con esto ya podemos identificar cuál es mayor que cuál. El mayor de todos es P, luego de eso viene Q, que está entre 3 y 4, y por último el menor de ellos es R, que está entre 1 y 2. Por eso la opción correcta es A. Si logaritmo de raíz de m es igual a p y logaritmo de b elevado a 5 es q, ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre igual al logaritmo de raíz de mb? Notemos entonces cuáles son las informaciones que nos dan. Nos dicen que el logaritmo de raíz de m es igual a p y aparte nos dicen que el logaritmo de b elevado a 5 es igual a q. Estas informaciones las vamos a tener que utilizar al momento de reescribir esta expresión de acá. Entonces, partamos con aprovechar que aparece la raíz de m para separar esto, como la raíz de mb, como, entonces separamos como el logaritmo de la raíz de m por la raíz de b. Luego aplicamos la propiedad de la suma de los logaritmos, entonces nos queda como el logaritmo de raíz de m más el logaritmo de raíz de b. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder utilizar lo que estaba en el enunciado, porque sabemos que el logaritmo de raíz de m es p. Entonces ahora solo tenemos que seguir trabajando con la otra expresión. Más logaritmo de raíz de b también es lo mismo que el logaritmo de b elevado a un medio. Y por lo tanto podemos despejar ese un medio, extraerlo del logaritmo y nos queda así. Ahora lo que nos falta saber es cuánto es logaritmo de b. Para eso vamos a utilizar esta expresión y tenemos de nuevo un logaritmo con una potencia, entonces vamos a extraer la potencia y nos va a quedar 5 por el logaritmo de b es igual a q. Despejamos logaritmo de b y nos queda que el logaritmo de b es igual a q partido por 5. Esta es la información que necesitamos ahora para reemplazar en esta parte. Nos va a quedar p más un medio por q partido por 5.
que finalmente es P más Q partido por 10, lo cual corresponde con la opción A, que es la correcta. Marihuana escondida en mi bolsillo para romper el hielo, para encontrar mi destino. Yo sé que para ti es cuento repetido, mas quiero que me des un poco de eso que tienes ahí entre tus labios, un poco de saliva. A ver si ya con esto al fin encuentro una salida para esta vida que parece pesadilla. Santiago poderoso, indiferente y mala vida. Cantarte puede parecer un poco raro, si vieras los dibujos que te tengo de regalo. Yo no pertenezco a nada, solamente a tu mirada y a la intención que hay en mis besos. Cuando te beso en la mañana, busco algo a la pasada, algo que me dé respuestas. Quiero cambiar contigo el mundo y ser de nuevo un cabro chico. Aquí se va el faro, desde San Antonio para el mundo. Bicho raro, ¿y cómo suena? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? La pasión está de nuestro lado de una forma sin anteceder, y ya lo tengo todo y casi nada. Si la retórica no me funciona y ya me pongo loco, y ya lo tengo todo controlado. Ya me siento un poco diferente, eso no pasaba ya en mis años. Es que su gótico en mi teléfono me tiene loco, pero me gusta que sea así, y de a poquito ir agarrando vuelo, rebobinar la película y nunca llegar al final. Y más pulento si te arrepentí y te quedas hasta después del almuerzo, rebobinar la película y nunca llegar al final. Tengo la música de Comedy. Si logaritmo de raíz de m es igual a p y logaritmo de b elevado a 5 es q, ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre igual al logaritmo de raíz de mb? Notemos entonces cuáles son las informaciones que nos dan. Nos dicen que el logaritmo de raíz de m es igual a p, y aparte nos dicen que el logaritmo de b elevado a 5 es igual a q. Estas informaciones las vamos a tener que utilizar al momento de reescribir esta expresión de acá. Entonces, partamos con aprovechar que aparece la raíz de m para separar esto, como la raíz de mb, como, entonces separamos como el logaritmo de la raíz de m por la raíz de b. Luego aplicamos la propiedad de la suma de los logaritmos, entonces nos queda como el logaritmo de raíz de m más el logaritmo de raíz de b. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder utilizar lo que estaba en el enunciado, porque sabemos que el logaritmo de raíz de m es p. Entonces ahora solo tenemos que seguir trabajando con la otra expresión. Más logaritmo de raíz de b también es lo mismo que el logaritmo de b elevado a un medio, y por lo tanto podemos despejar ese un medio, extraerlo del logaritmo, y nos queda así. Ahora lo que nos falta saber es cuánto es logaritmo de b. Para eso vamos a utilizar esta expresión y tenemos de nuevo un logaritmo con una potencia, entonces vamos a extraer la potencia y nos va a quedar 5 por el logaritmo de b es igual a q. Despejamos logaritmo de b y nos queda que el logaritmo de b es igual a q partido por 5. Esta es la información que necesitamos ahora para reemplazar en esta parte. Nos va a quedar p más un medio
por Q partido por 5, que finalmente es P más Q partido por 10, lo cual corresponde con la opción A, que es la correcta. Si h es igual a la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 2x menos 1 más la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 2x menos 1 con x mayor o igual a 1, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a h cuadrado? Para poder resolver esto, pensemos que h se compone de dos términos. Voy a llamar al primero a y al segundo b. Si los tomamos de esta manera, entonces h es igual a más b, y lo que nos están pidiendo es h cuadrado, que sería un cuadrado de binomio. Entonces sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, donde a ya sabemos qué es y b también. Es el primero de los términos al cuadrado. Como es una raíz cuadrada, nos quedaría el argumento, es decir, x más raíz de 2x menos 1 más el doble del primero por el segundo. Pero el primero y el segundo son raíces cuadradas, por lo tanto la multiplicación va a ser el producto, el resultado va a ser una raíz cuadrada y multiplico las cantidades subradicales. X más raíz de 2x menos 1 y esto multiplicado por x menos la raíz cuadrada de 2x menos 1. Y nos falta el último término, que sería el segundo término al cuadrado, que sería, vamos a escribirlo acá, más, como es una raíz, solamente nos va a quedar la cantidad subradical, x menos la raíz cuadrada de 2x menos 1. Inmediatamente podemos notar que esta raíz se va con esta raíz, porque son iguales pero con signo opuesto, y sumamos esta x con esta x. Nos va a quedar entonces 2x más 2 por la raíz de... Y aquí tenemos algo bastante interesante. Si notamos, aquí nos falta un paréntesis, es una suma por diferencia. Fíjense, un término más otro término. Y aquí tenemos el mismo término y el otro término igual, pero en uno se están sumando y en el otro se están restando. Por lo tanto es una suma por diferencia y el resultado va a ser el cuadrado del primero, es decir, el primero es x, así que nos quedaría x cuadrado menos el cuadrado del segundo. Pero el segundo es una raíz cuadrada, por lo tanto nos va a quedar el argumento 2x menos 1. Si desarrollamos nos va a quedar 2x más 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x más 1. Pero notemos que esto que está acá es el cuadrado de binomio de x menos 1. Es decir, x menos 1 al cuadrado es igual a x cuadrado menos 2x más 1. Por lo tanto, si le sacamos la raíz cuadrada, nos va a quedar simplemente x menos 1. Vamos a hacer el paso. Esto sería igual a 2x más 2 por la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. Simplificamos entonces la raíz cuadrada con el cuadrado que está dentro y nos va a quedar finalmente 2x más 2 por x menos 1. Y esto va a ser igual a 2x más 2x menos 2
por lo tanto va a ser 4x menos 2. Por eso la opción correcta era la B. En este ejercicio hicimos todo el desarrollo, pero uno se podía saltar ciertos pasos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La medida de la diagonal de un cuadrado del lado P unidades es siempre un número irracional. Esa afirmación es falsa, ya que si consideramos un cuadrado del lado P, la diagonal de ese cuadrado del lado P, llamémosle h a esa diagonal, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por P. Entonces basta con que P sea igual a raíz de 2 para que h sea igual a un número racional igual a 2. Por lo tanto, la A no es verdadera. La diagonal de un cuadrado del lado P no siempre es un número irracional, como aquí lo acabamos de ver. La B dice que el perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional. El perímetro de una circunferencia de radio r está dado por 2pi por el radio. Y claro, pensaríamos que el perímetro siempre va a ser un múltiplo de pi, pero si decimos que r, el radio, es igual a 1 partido por pi, entonces nos va a quedar que el perímetro va a ser igual a 2pi por el radio, pero el radio es 1 partido por pi, y simplificamos el pi con este pi, y nos va a quedar que el perímetro es igual a 2. Por lo tanto, el perímetro de una circunferencia no siempre es un número irracional, por ejemplo, cuando el radio es igual a pi. Así que la B tampoco es verdadera. La opción C dice, si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Si no lo recordamos, ¿cuál es la relación entre la medida de la altura de un triángulo equilátero y sus lados? Vamos a tener que deducirla. Dibujamos un triángulo equilátero y tenemos del lado A, por ejemplo, y su altura está acá. La gracia es que la altura divide al lado en dos partes iguales. Entonces vamos a formar de acá un triángulo rectángulo de lados A medios y la altura h que estamos relacionando. Entonces vamos a tener por triángulo por Pitágoras que h cuadrado más a medios al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es este segmento que mide A. Entonces va a ser igual a al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es despejar h en función de A. Entonces de acá vamos a obtener que h es igual a cuadrado menos a cuadrado partido por 4. Si restamos, nos va a quedar que h cuadrado es igual a 3 cuartos de a cuadrado, por lo tanto h es igual a la raíz cuadrada de 3 medios por a. Y aquí lo que nos están diciendo es que, volvamos a leer, que si la medida de la altura, lo que llamamos h, es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Y eso es falso, porque para que h sea un número racional, a tiene que ser un número irracional. En particular, por ejemplo, podría ser, para que h sea racional, a tiene que ser igual a 1 partido por raíz de 3.
Si a es igual a 1 partido por raíz de 3, vamos a poder simplificar este raíz de 3 con ese raíz de 3 y nos va a quedar un número racional. Por esa razón es que la tercera afirmación también es falsa. Vamos a revisar la cuarta. La cuarta afirmación dice que si el perímetro de un triángulo es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Pensemos en un triángulo que tiene tres medidas, por ejemplo, distintas, que podría ser 4 menos raíz de 2, otro lado que va a ser 4 más raíz de 2 y el otro va a ser 2. Si tenemos estas medidas de lados de un triángulo, nos vamos a dar cuenta que el perímetro de un triángulo sea un número racional no implica que las medidas de sus lados son números racionales. No lo implica porque, por ejemplo, en este caso, este triángulo tiene como perímetro 10, que es un número racional. Por ejemplo, el número racional 10 sería el perímetro, pero sus lados son números irracionales, dos de ellos, este de acá y este de acá. Si se dan cuenta, al sumarlos se cancelan las raíces de 2, pero se mantienen los 4 y ahí da 8 más 2, 10. Por lo tanto, la cuarta afirmación tampoco es verdadera. Que el perímetro de un triángulo sea un número racional no implica que los lados de los triángulos del triángulo sean racionales. Por lo tanto, la opción correcta en esta pregunta es la opción E, ninguna de las anteriores. Con respecto a los números complejos Z1, Z2 y Z3 representados en el plano complejo de la figura adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes relaciones es o son verdaderas? Veamos primero cuáles son cada uno de estos complejos. Z1 es igual al complejo con parte real B y parte imaginaria A, entonces es B más AI. Z2 es un complejo con parte real menos B, parte imaginaria menos A, I. Y por último, Z3 tiene parte real B y parte imaginaria menos A, I. Ahora veamos si se cumplen las relaciones que se plantean. Z1 es igual a menos Z2. Z2 es menos B menos AI y claramente si nosotros lo multiplicamos por menos 1 nos va a dar B más AI. Por lo tanto, al multiplicar por menos 1 Z2 sí nos da Z1. Por eso esa es correcta y podemos descartar inmediatamente la opción A, la opción B y la opción E. Si verificamos la segunda afirmación, dice que Z3 es igual al conjugado de Z1. Recordemos que el conjugado es un complejo que tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria con signo opuesto. Entonces veamos Z1 y Z3. Y claramente Z1 y Z3 tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria con signo opuesto, y por lo tanto eso es cierto. Así, con 1 y 2, que son ciertos, podemos descartar la opción D y verificar que la opción C es la correcta, solo 1 y 2, sin siquiera verificar la tercera afirmación. De todas maneras, veamos que Z2, veamos si es igual al conjugado de Z3. El conjugado de Z3 va a ser B más AI. Tiene que tener el signo puesto en la parte imaginaria. Pero B más AI no es igual a menos B menos AI. Por lo tanto, la 3 ahí se confirma que era falsa. Si Z igual a A más B es un número complejo, con A y B números reales distintos de 0, entonces la expresión
z cuadrado más z por z conjugado menos z conjugado al cuadrado es. Para responder esta pregunta, entonces entendamos que z es a más bi. Entonces, cuando nos dicen z cuadrado, tenemos que calcular el cuadrado de binomio de a más bi, y es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Luego tenemos el producto entre z y z conjugado. Z conjugado es a menos bi, por lo tanto vamos a tener una suma por diferencia al multiplicar z por z conjugado. Y va a ser igual a más el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y luego tenemos menos z conjugado al cuadrado, que no va a ser otra cosa que el cuadrado de binomio de a menos bi. Entonces va a ser el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos y nos va a quedar a cuadrado más 2abi, y aquí hay que tener ojo porque i al cuadrado es menos 1, entonces nos queda menos b cuadrado. Luego más a cuadrado, y aquí lo mismo, al elevar al cuadrado bi nos va a quedar menos b cuadrado, pero con el menos de adelante nos queda más b cuadrado. Recuerden que i cuadrado es menos 1. Luego, por regla de signos, nos va a quedar menos a cuadrado más 2abi, y luego aquí nos quedaría menos b cuadrado y cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1, entonces nos queda más b cuadrado. Ahora, identifiquemos términos semejantes para simplificar. Notemos que aquí tenemos un a cuadrado que se cancela con este a cuadrado, menos b cuadrado con este b cuadrado, y tenemos un 2abi, otro 2abi, tenemos un a cuadrado y un b cuadrado. Finalmente va a quedar a cuadrado más 4abi más b cuadrado. Si ordenamos parte real con parte imaginaria, quedaría a cuadrado más b cuadrado más 4abi. La opción correcta entonces es la B. Sean a y b números enteros distintos de 0 y n un número entero positivo. La ecuación ax cuadrado menos b elevado a n igual a 0 en x tiene como solución siempre números complejos de la forma p más qi con p y q números reales y q distinto de 0 si. Cuando analizamos la naturaleza de las soluciones de una ecuación cuadrática, tenemos que analizar el discriminante. El discriminante, de manera genérica, para una ecuación de la forma ux cuadrado más bx más w igual a 0, el discriminante va a ser igual a b cuadrado menos 4 por u por w. En nuestro caso, u es igual a, b es igual a 0 porque no hay coeficientes en x,
y W es igual a menos B elevado a N. Por lo tanto, nuestro discriminante va a ser igual a menos 4 por A por menos B elevado a N, entonces nos queda más acá B elevado a N. Como queremos que siempre las soluciones sean números complejos de la forma P más QI con P y Q números reales, entonces el discriminante tiene que ser menor a 0. Para lograr que el discriminante sea menor a 0, tenemos que analizar la situación. Primero, notemos que el 4 siempre va a ser positivo, y lo que podríamos hacer según las opciones es dejar B elevado a N positivo, como dejando el exponente par. Cualquier potencia de B, si B es positivo o negativo, si está elevado a un número par, va a dar positivo. Y así nos faltaría que este número de acá, el A, fuera negativo. Y eso es lo que tenemos en la opción C, donde nos dan que A es menor a 0 y N es un número par. Si A es menor a 0, entonces nos quedaría que A es negativo, 4 es positivo, y con N número par nos queda que B elevado a N es positivo, y por lo tanto todo el discriminante va a ser negativo. Por eso la opción correcta es la C. Sean K y R números enteros, e I al cuadrado igual a menos 1. La expresión I elevado a 2K más I elevado a 6K y todo eso elevado a R representa un número real positivo si se sabe que. Es una pregunta de suficiencia de datos y por lo tanto tenemos que ver cuál es la información necesaria y mínima para poder responder esto. Que la expresión dada sea un número real positivo, sabiendo que I cuadrado es igual a menos 1. Y K y R son números enteros. Para esta pregunta tenemos que aplicar las potencias de la unidad imaginaria. Aunque no nos digan que I es la unidad imaginaria, sabemos que es ella porque al cuadrado da menos 1. Entonces, notemos que esta expresión de acá, por propiedad de las potencias, la podemos reescribir como I al cuadrado elevado a K, más I elevado a 6 y esto elevado a K, y todo esto elevado a R. ¿Para qué hago esa salvedad? Porque I elevado a 2 es un valor conocido y I elevado a 6 también es un valor conocido. I elevado a 2 es menos 1 y I elevado a 6 es igual a lo mismo que I al cuadrado y todo esto elevado a 3. I al cuadrado es menos 1, entonces esto es menos 1 por menos 1 por menos 1, que es menos 1. Entonces, tanto I al cuadrado como I elevado a 6 es igual a menos 1. Entonces la expresión de arriba nos queda como I al cuadrado, que es menos 1, elevado a K, más I elevado a 6, que es menos 1, elevado a K, y todo esto elevado a R. Y ahora sí, nos dedicamos a ver cuál de las informaciones que tiene el enunciado nos permite resolver el problema. De hecho, esto también se puede resolver un poquito más, porque fíjense que ambas expresiones son equivalentes. Entonces, esto es lo mismo que 2 elevado a K, porque es 2 veces sumar lo mismo, y todo esto elevado a R. Ahora, la podemos trabajar incluso un poco más, y esto nos va a quedar 2 elevado a R por menos 1 elevado a K por R. Y ahora sí, verifiquemos en qué casos esta expresión es un número real positivo. Y aquí deberíamos ya sospechar de que lo que importa es que
el -1 es el que nos va a dar el valor de esta expresión si es positiva o negativa. El -1 elevado a kr. ¿Y cuándo -1 es positivo? Cuando k por r es par. Para que esta expresión sea mayor que 0, entonces el k por r tiene que ser par. Y ahora veamos. Si k es un número par, que es la primera información que nos dan, k por r también va a ser par, porque par por cualquier cosa es par. Entonces 1 por sí sola sí permite resolver el problema. La segunda información dice que r es un número par. Si r es un número par, entonces estamos en la misma situación anterior, porque k por r va a ser siempre par, si r es par. Entonces la segunda afirmación por separado también permite resolver el problema y por lo tanto la respuesta correcta es D, cada una por sí sola. Ahora sí. Ahora sí, tengo audio. Siempre me pasa esto. Ya, terminamos de ver las primeras 17 preguntas del modelo PSU Admisión 2018. Sé que algunos de ustedes se conectaron hace muy poquito a la transmisión y que vieron a medias, pero les comento que estas primeras 17 preguntas van a estar disponibles para que las vean después cuando quieran. Y me gustaría que hiciéramos alguna conversación frente a qué les pareció esta parte de la prueba. Sé que yo tengo una opinión frente a lo que parece venirse en la prueba por lo que nos ha entregado el DEMRE en este modelo. Así que primero saludar a todos los que están conectados, a Ignacio, a Calia, a Mario Antonio, Ignacio Nieto, a Valentina López, a Juliana Alexandra, a Camila Smith, que me preguntaba cómo ver las cosas más grandes. Gira el celular y se va a ver más grande. Víctor, que siempre participa en nuestras clases, Gabriela, a que comentemos la prueba. Yo, por ejemplo, me di cuenta de algunas cosas que también Víctor lo está anunciando ahora, justo lo que iba a comentar. La primera observación que tengo del modelo de números, como se conocía antes, es que tiene un trabajo algebraico mayor. Y de hecho parece más álgebra que números. Y eso tiene sentido, dado que en la PSU ya no se evalúa la habilidad de reconocer. Entonces, como las habilidades más básicas, que es recordar algo, algún concepto, o hacer una aplicación básica de un algoritmo, no están presentes en la prueba, entonces las preguntas de números tienden a tener una dificultad mayor. ¿Y hacia dónde van? A algebraizar el tema de números. O sea, trabajar de forma más genérica. Y es porque también hay un contenido que no se había tratado tanto, que son las raíces enésimas, y que las vemos ahora la vemos ahora en los ejercicios de raíces. Así que sí, me pareció que era un eje de números mucho más complejo que lo que podemos ver en la admisión 2015 o en la admisión 2016. Desde la admisión 2017 en adelante, junto con 17 y 18, el eje de números parece ser un poco más complejo que lo que se veía viendo anteriormente. También me llama la atención algunos contenidos o temáticas puntuales nuevas, como por ejemplo la división de decimales periódicos y semiperiódicos. Y en el problema que planteamos vimos una manera donde uno podía notar cómo resolver siempre esos ejercicios. No es necesario que ustedes lo sepan a priori, porque lo pueden resolver si es que no habían tenido como un acercamiento a ese tipo de problema. Pueden aprenderse un algoritmo para resolverlo, pero no es necesario. Pero es algo nuevo.
También me pareció que habían más preguntas de números complejos, hay 3 en total, y los ejercicios, hay un número de 3 ejercicios muy largos, muy largos. Y son operatorias largas. ¿Y por qué es así la PSU? Porque busca discriminar. Necesita, sobre todo este año que hay 300.000 casi personas que van a rendir la prueba, que es una noticia bastante buena, discriminar entre las personas que la dan. Entonces siempre hay preguntas que van a demorar más de 2 minutos para la mayoría de las personas. Y eso es lo que busca. Busca que un grupo muy reducido de personas pueda responder correctamente esas preguntas. Encuentro que las preguntas demandan mucho desarrollo y que nos demoraríamos más de 1 minuto y medio, dice Ignacia Nieto. Exactamente a eso apunta algunas preguntas de la PSU, no todas, pero podemos ver que hay un grupo, yo creo que alrededor de 10 o 15 preguntas que uno se demoraría más de 2 minutos y por lo tanto en las otras que son más simples uno tiene que apurar el proceso. Así que exactamente eso es lo que está ocurriendo. No sé si tienen algún otro comentario. Yo voy a revisar el documento del DEMRE, donde tengo las observaciones. Sé que hubo algunas dudas. En el primer ejercicio era muy simple porque era solamente hacer operatoria de números decimales. En el segundo era ocupar propiedades de las potencias con exponente negativo. En el tercero era comparar decimales periódicos y semiperiódicos. Y ahí quizás ustedes podrían haber tenido dificultad, pero no era difícil, era largo, entre comillas largo. Porque había que restar decimales periódicos y semiperiódicos, pero hay que practicar esa parte aritmética para que sean más rápidos en eso. En la cuarta pregunta era la de la división de los decimales periódicos y semiperiódicos. La quinta pregunta era un problema bastante rutinario. La sexta pregunta, que hablaba de cuál de los siguientes números está más cerca del número 25 dividido 10, es una pregunta que me dicen, las malas lenguas, apareció en la prueba del año pasado. Igual que la primera pregunta y la de potencias. Esas 3 preguntas aparecieron en la prueba del año pasado. Hay otra más que apareció en la prueba del año pasado. Yo creo que una pregunta muy difícil era la 7, esa que hablaba de sea P un número racional entre 0 y 1 y N un número entero mayor que 0. De las siguientes opciones, ¿cuál representa el mayor número? Esa yo la encontré muy difícil. Porque, no sé, de hecho, el desarrollo que plantea el DEMRE en la resolución es extremadamente largo. Nadie haría eso. Y creo que no es el desarrollo que uno debería esperar. Pero sí, hay que tener claro algo. Siempre entre 0 y 1 ocurren cosas raras. Los números entre 0 y 1, si yo los elevo a cantidades positivas, me va a dar un número más chico. Uno siempre piensa que si elevo un número a una cantidad positiva, me va a dar un número más grande, pero entre 0 y 1 ocurre lo contrario. Da un número más chico. También ocurre que si yo multiplico dos cantidades entre 0 y 1, el producto va a seguir estando entre 0 y 1. Entonces hay que siempre tener ese grupo de números como con cuidado, porque son los casos especiales, entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0. Matías Rabanal Castillo me pregunta a través de Facebook: profe, ¿este video queda guardado para verlo después? Sí. Así que los invito a que puedan compartirlo y van a ver que hay una publicidad al lado derecho mío donde habla sobre PSU a Luca, que es un evento que estamos haciendo y todavía se pueden inscribir. Son clases presenciales que estamos realizando en la Universidad Central aquí en Santiago de Chile. ¿Y si elevo a negativo sube? Exacto, Víctor, es lo que preguntaba, entre 0 y 1. Y sigo adelante, la pregunta 8 era una pregunta que invitaba a analizar. De hecho, si revisan el temario del DEMRE, o sea, la resolución del DEMRE de la prueba, se darán cuenta que las preguntas de números tienen mucho de análisis, síntesis y evaluación. De hecho, la pregunta 8
estaba asociado a saber si un número era múltiplo o no de otro. Entonces eso es caracterizar propiedades de los números reales y en particular subconjuntos de ellos como los racionales, irracionales y los números enteros. La 9 era saber ocupar propiedades de las raíces, que era la raíz cuadrada de menos 4 elevado a menos 2. Se podían descartar varias opciones inmediatamente porque eran negativas. La pregunta 10 también la encontré compleja porque pedía ubicar raíces en la recta numérica, pero eran raíces donde se le sumaba o se le restaban enteros. Entonces ahí tienen que aprender a cómo ubicar raíces en la recta numérica. Yo creo que esta pregunta necesitaba de harto ingenio, como para saber cómo ordenar raíces en la recta numérica, y para eso se ocupan los cuadrados perfectos. Así que pónganle ojo a eso, la pregunta 10, porque es algo recurrente: ordenar números racionales e irracionales en la recta numérica. El de los logaritmos también me pareció algo, necesitaba un poco de genialidad, pero tampoco tanta. Había que saber ocupar la información del enunciado. En la 12 era esta: si h es igual a la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de no sé qué. Lo encontré, es uno de los ejercicios que encontré excesivamente largos para poder llegar a una respuesta, y no se me ocurrió una manera más corta de resolverlo. En la 13 era cuál de las siguientes afirmaciones era verdadera, y hablaba sobre si los números eran racionales o irracionales. Y ahí lo que tienen que aprender es buscar los casos donde las cosas no funcionan tan bien, como que los irracionales no son un conjunto cerrado, entonces tienen que buscar que se sumen y se resten para que den números racionales. Esa pregunta, sí, era bastante interesante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y hablaba sobre las medidas de diagonales, el perímetro de circunferencia. Estaba asociado a contextos geométricos. La 14 era muy simple, donde aparecían los números complejos en el plano de Argand como vectores. Era muy simple, solo había que saber la definición de el conjugado de un complejo y el inverso aditivo de un complejo. La 15 era una operatoria también larga, que era sobre parecía un pseudo cuadrado de binomio de números complejos, y había que solo hacer el desarrollo. Era largo, pero tienen que practicar esos desarrollos largos. Antonia Constanza me pregunta sobre la pregunta anterior, de raíces. Para ubicar raíces, ¿qué se utilizaba? Te lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, raíz de 5, ¿dónde la ubicamos? ¿Entre qué números enteros está? Entonces uno tiene que pensar, bueno, raíz de 4, porque está raíz de 5, raíz de 4 es menor que raíz de 5. Entonces raíz de 4 es 2, está antes que raíz de 5. Entonces digo, raíz de 5 está entre 2 y ¿qué número? Bueno, raíz de 9 es 3. Entonces raíz de 9 es mayor que raíz de 5. Entonces uno dice, raíz de 5 está entre 2 y 3. Porque 2 es raíz cuadrada de 4 y 9 es raíz cuadrada, o sea, 3 es raíz cuadrada de 9. Uno se va moviendo entre los cuadrados perfectos más cercanos y le saca la raíz cuadrada. Entonces la 15 era muy larga, la 16 era un análisis sobre cuando un número era complejo para una ecuación cuadrática, y también el 17, que era sobre la potencia de la unidad imaginaria. Todo eso era en la prueba en la parte de números, y creo que no era tan compleja, pero sí ejercicios muy largos. Bueno, y si esto lo encontraron largo, en geometría eran mucho más largos. De hecho, Víctor también piensa que geometría es lo que más les costaba. Entonces quizás la próxima tanda de
ejercicios que hagamos va a ser de esa temática, de geometría. Con esto cerramos entonces esta transmisión donde hicimos los primeros 17 ejercicios y los discutimos. Al final, si tienen algo más que plantearme, no hay problema, pero siempre inviten a sus amigos para que puedan participar de estas transmisiones. Como les dije, esta transmisión va a quedar ahí disponible. La resolución completa está en tclass.com para los usuarios de tclass.com, así que ahí la pueden ver completa. También tenemos la resolución de biología, de química, de física, de lenguaje y de historia. O sea, están todas las asignaturas resueltas. Mañana vamos a hacer una nueva transmisión. Vamos a revisar el horario, así que atentos al fanpage. Para eso pueden hacerle la campanita. Hay una campanita para que les avise cuando hacemos una transmisión a través de Facebook y así les llegue como primera recordatorio. Lo mismo a través de YouTube, así que síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram, para que cuando partamos la transmisión sean los primeros en saber. ¿Ok? Así que mañana vamos a hacer, yo creo que la próxima transmisión, de todas maneras les vamos a corroborar. Siempre va a ser, en estos primeros va a ser de matemáticas, porque es lo que ustedes más están buscando. Si hay otra asignatura nos dicen, y esta va a quedar disponible. Las otras no van a quedar disponibles después de que se transmita, así que los invito a que estén atentos y puedan participar. Que estén muy bien. Un abrazo desde todo el equipo de tClass a los que están preparando la prueba. Recuerden que esto es solo una prueba y parece tener mucho peso. Todos tenemos nuestras propias PSU en nuestra vida, pero no es tal como uno pensaría de que define el futuro. El futuro se define en todas las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, buena o mala. Así que esta será una más, se puede dar muchas veces, y para ingresar a la educación superior hay muchos caminos, no solo la prueba de selección universitaria. Que estén muy bien. Recuerden, si es que no han llenado el FUAS, no queda nada, y el día domingo espero que todos vayan a votar. Un abrazo muy grande, nos vemos. Chau, chau. Yo no pertenezco a nada, solamente a tu mirada y a la intención que hay en mis besos. Cuando te beso en la mañana, busco algo a la pasada, algo que me dé respuestas. Quiero cambiar contigo el mundo y ser de nuevo un cabro chico. Yo, aquí se va el faro, desde San Antonio para el mundo. Bicho raro, ¿y cómo suena? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? La pasión estaba en nuestro lado de una forma sin antecedentes. Y ya lo tengo todo y casi nada. Si la retórica no me funciona y ya me pongo loco y ya lo tengo todo controlado. Ya me siento un poco